Okay. Feliz sábado a todos y bienvenidos a la Iglesia Bautista del Séptimo Día en Ojamala, Puerto Rico. Hoy es el 24 de abril en el año 2021. Y la lección de hoy es sobre, el título es el lavamanos. Y estamos en una serie de sermones, dos sábados pasados. El sermón fue sobre la cortina en el tabernáculo de Moisés. Y yo tengo un diagrama del tabernáculo y es mi laser pointer. En realidad fueron dos cortinas, uno aquí y la otra allá. El arco del pacto en el lugar santísimo, el altar del incienso, la mesa para el pan y el candelabro. Y enfrente, en el atrio, fue el altar de los holocaustos y el lavamanos allá. Y hoy, como dije, el sermón sobre el lavamanos. Oremos. Padre Santo, gracias por este día santo. Gracias para la oportunidad para reunir aquí hoy, para compartir en las alabanzas, las canciones y las oraciones. Gracias por compartir en su mensaje hoy. Bendice el mensaje, Señor. Bendice el mensaje a nuestros corazones y nuestras vidas. Ayúdanos por entender la lección de hoy. Ayúdanos a recordar esta lección también. Ayúdame por presentar esta lección en una manera correcta, en acuerdo de su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Como dije, 2 semanas pasadas comenzamos una serie de sermones basados en el mismo texto y encontramos este texto en el libro de Éxodo, capítulo 40 y versículos 1 al 8. Éxodo 40, 1 al 8. Y también, como dije, el primer sermón se centró en las cortinas del tabernáculo. Okay. Y el título de hoy es el lavamanos. Leemos Éxodo 40, 1 al 8, en el nombre de Dios. El Señor habló con Moisés
y le dijo, en el día primero del mes primero, levanta el santuario, es decir, la tienda de reunión. Pon en su interior el arca del pacto y cúbrela con la cortina. Lleva adentro la mesa y ponla en orden. Pon también dentro del santuario el candelabro y enciende sus lámparas. Coloca el altar del incienso frente al arca del pacto y cuelga la cortina a la entrada del santuario. Colocó el altar de los holocaustos frente a la entrada del santuario, la tienda de reunión. Coloca el lavamanos entre la tienda de reunión y el altar y pon agua en él. Levanta el atrio en su derredor y coloca la cortina a la entrada del atrio. Amén. El lavamanos estaba fuera del tabernáculo mismo y ubicada en el atrio. Y contenía agua y los sacerdotes usaban el agua para lavarse las manos y los pies antes de entrar en el tabernáculo. En otras palabras, la tienda de reunión. En Éxodo 30, 20 y 21 tenemos las instrucciones de Dios con respecto a esto. Escucha la palabra de Dios. Siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda por fuego, deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran. Esta será una ley perpetua para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. Amén. Recuerde, el cuarto interior del tabernáculo allá contenía el arca del pacto. Y el arca fue donde Dios hizo manifiesta su presencia. Y nadie, ni siquiera el sumo sacerdote, nadie podía entrar en la presencia de Dios a menos que estuviera limpio. Esto significaba ambos la limpieza física y, más importante, la limpieza espiritual. Y la pena por violar esta restricción fue la muerte. En realidad, cuando dos de los hijos de Aarón violaron este mandamiento y ofrecieron fuego inmundo ante Dios, ambos de los hijos murieron. Y pues encontramos esta historia en Levítico 10, 1 y 2. Podemos estar seguros que los sacerdotes tuvieron mucho cuidado en obedecer estos mandamientos. No solo no querían morir, sino que estaban entrando en la presencia de Dios en el día de la expiación para interceder por todo el pueblo israelita. Si entrarán a la presencia de Dios con la mancha del pecado en su alma, no solo morirán, sino que no habría intercesión
por el pueblo y sus pecados permanecen con ellos. Ahora es tiempo para una pequeña lección de historia. Cuando Salomón construyó el templo, el lavamanos fue reemplazado por un mar de bronce. En 1 Reyes 7:23. Y este mar tenía 7.5 pies de alto y 15 pies de ancho. Fue un mar grande, grande, grande. Y los babilonios los destruyeron cuando conquistaron Israel y llevaron a los israelitas al exilio en Babilonia. Cuando se reconstruyó el templo, no se menciona el mar de bronce. En la época de Jesús, los sacerdotes usaban mikveot. Una mikvah es un charco de agua bajo de una escalera. Entonces, para lavar, los sacerdotes van a descender la escalera y bañar en la mikvah. La mikvah es el singular y mikveot es plural. En los tiempos del tabernáculo, los sacerdotes solo lavaban las manos y los pies, pero en el tiempo de Jesús, los sacerdotes sumergían por completo en el mikvah. Ok, es el fin de la lección histórica. Debido a estos mikveot, los israelitas estaban familiarizados con la idea de inmersión. Por lo tanto, cuando Juan comenzó su ministerio del bautismo, los israelitas entendieron la idea de la purificación por agua. Los sacerdotes llevaban siglos purificándose para entrar sin mancha en la presencia de Dios. Era fácil entender que el bautismo era una manera de estar delante de Dios limpio espiritualmente y no solo limpio ritualmente o físicamente. Pero Juan no bautizaba solo para limpiar la física a una persona. Su bautismo tuvo que ir acompañado de arrepentimiento. Además, la persona que se bautiza tenía que confesar sus pecados, como en Mateo 3:6. El bautismo en el ministerio de Juan era un evento sagrado y solemne que significaba una persona que había confesado el pecado, pidió perdón y recibió perdón y lo declaró a todos los presentes. El último sábado fuimos testigos de un bautismo. Y como lo fue en el tiempo de Juan, el bautismo
el sábado pasado, fue un evento sagrado y solemne que simboliza el renacimiento espiritual. Se ha dicho que el bautismo es un signo exterior de una realidad interior. Es una declaración pública de un alma que se ha dedicado a Dios, un alma que ha entrado en la presencia de Dios. Y sabemos que para hacer eso no se puede encontrar ninguna mancha en ese alma. Por eso es necesaria la confesión y el perdón de los pecados. No podemos presentarnos ante Dios a menos que nuestros pecados hayan sido perdonados. Solo Dios puede perdonar el pecado y lavarlo. Perdón. Incluso en los días del tabernáculo, los sacerdotes tenían que hacer confesión antes de entrar en la presencia de Dios en el lugar santísimo. No bastaba con lavarse las manos y los pies. Su alma también tenía que estar limpia. Esto es algo que Jesús trató a explicar a los sacerdotes y los fariseos. Y esto es algo que nunca entendieron del todo. O tal vez entendieron, pero no quisieron admitir y no quisieron corregir sus actitudes y sus ideas. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo describió Jesús los fariseos? Los fariseos como tumbas blanqueadas que parecían hermosas por fuera, pero por dentro estaban llenas de putrefacción e inmundicia. Jesús les dijo que si primero limpiaban el interior, el exterior también estará limpio. Pero los fariseos prefirieron limpiar solo el exterior. Y esta declaración de Jesús es cierta para nosotros hoy. Siempre ha habido y probablemente siempre habrá demasiados hipócritas religiosos corriendo por este mundo. ¿Cómo podemos evitar serlo? ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos limpios por dentro y por fuera? El rey David lo sabía. Y el rey David lo escribió en Salmo 51, versículo 7. Lávame y seré más blanco que la nieve. No solamente David, pero Jesús también lo sabía, por supuesto. Le dijo a Pedro que a menos que yo te lave, no tienes parte conmigo. Es Juan 13:8. Si tú no permíteme para lavarte, tú no tienes parte conmigo. Es necesaria para ser lavado
por el sangre de Jesús, antes podemos entrar en la presencia de Dios. Es tiempo para una pregunta. ¿Quieres entrar en la presencia de Dios? ¿Quieres pasar la eternidad en el cielo, en la presencia de Dios? Si es así, ¿qué tienes que hacer? Tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Tienes que confesar tus pecados y pedir perdón. Y tienes que dejar que Jesús te limpie de toda maldad. Tienes que dejar que tus pecados sean quitados para siempre. Tienes que bañarte en el poder limpiador del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque en el día de juicio, si entra en la presencia de Dios con el pecado en su alma, seguramente morirás. Y ninguno de nosotros quiere eso. Y gracias a Dios porque nos ha provisto una manera de ser libres de pecado. Nos ha dado una lavamanos por nuestros pecados. Envió a Jesús a morir en la cruz para pudiéramos ser libres del pecado y de la condenación que viene con él. Yo soy, Jesús dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y el que vive creyendo en mí no morirá jamás. Como la lección previa, Jesús dijo, yo soy la cortina, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Quiere pasar la eternidad en la presencia de Dios? Tus pecados necesitan ser quitados. Y esto solo se puede hacer deteniéndose en el lavamanos de Dios, el Salvador Jesucristo. Y confesar sus pecados y dárselos a Dios. Y es necesario para confesar toda vez cuando every time we make a sin, cuando hacer un pecado, es necesario. ¿Por qué? Porque recuerde, los sacerdotes entran la presencia de Dios en el lugar santísimo cada año. No una vez solamente. Over and over again. Para entrar a la presencia de Dios por la eternidad, primero tenemos que ir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Juan 1:29. Tenemos que ir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, también nosotros
podremos entrar por la cortina y disfrutar de la vida eterna en la presencia de Dios. Amén y amén. Gracias a Dios por este mensaje y por esta lección.